Este es el anuario 2025 de La Nación. Y sin dudas, Mario Pergolini es uno de los 25 protagonistas. Volvió a la tele, disrumpió en la radio, creó Vorterix, está proyectando todo lo nuevo en inteligencia artificial y encontró en una situación familiar con las características de su madre, que es una adulta mayor, una oportunidad para asociarse con un emprendedor y crear un proyecto que mira y pone el eje en los adultos mayores que son protagonistas no solo de una situación de mayor soledad, sino también de una longevidad que hace una etapa distinta tanto para padres como para hijos. Mario también tiene una visión respecto de lo que viene y siempre anticipa nuevas tendencias, pero su vuelta a la televisión marcó una disrupción no solo en el programa que él lidera, sino en cómo puede ser digital un medio que era por naturaleza analógico. Por eso Mario es uno de los 25 protagonistas. La serie creada en 1957, surgida de la historieta y que 70 años después se convierte en un éxito mundial a partir de su difusión en el streaming. La Argentina en 2025 entró finalmente a jugar el Mundial de las Series. Gracias al Eternauta, una histórica producción de ciencia ficción que nació como historieta y en este 2025, a partir o a través de sus 6 episodios, se convirtió no solo en un tema de conversación general en la Argentina, no solo volvió a formar parte del imaginario colectivo de nuestro país con frases como lo viejo sirve o nadie se salva solo, sino que también adquirió las características de un fenómeno mundial. 11 millones de personas vieron en Netflix alrededor del mundo y la serie fue la más vista de Netflix en 28 países a lo largo y a lo ancho del mundo. La producción, como les decía, tuvo alcance sin precedentes, 148 días de rodaje, un despliegue de producción extraordinario con 50 locaciones reales, con 35 escenarios virtuales que se construyeron a partir de un mapeo, de un escaneo virtual de prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires, su mobiliario urbano, las líneas del ferrocarril, las trazas que tenían que ver con el perfil de los edificios, hasta los tachos de basura se escanearon para que los actores tuvieran la sensación de estar trabajando frente a escenarios reales y no andar imaginando a través de un trabajo que tenía, normalmente ocurre en la ciencia ficción, un croma verde detrás o una pantalla verde detrás, estar imaginando qué es lo que están haciendo. El realismo, la verosimilitud también tuvo que ver con el armado muy ingenioso y muy creativo del efecto nevada, que es lo que introduce a los personajes y a los espectadores en la historia. Toneladas enteras de sal, de celulosa y de un compuesto especial llamado EcoSnow, creado por técnicos argentinos, le dieron un efecto impactante a esta serie que habla de una situación posapocalíptica que vive la Argentina, una invasión extraterrestre a la que deben enfrentarse los argentinos como pueden, en una situación y en una actitud de resistencia inesperada e imprevisible. Y esto no es todo. Seguramente el año que viene, cuando arranque la segunda temporada, volverá a hablarse del Eternauta y de nuevo volveremos a decir, quizá en el 2027, que la Argentina vuelve a jugar en primera división del Mundial de Series y, ¿quién les dice?, ganar el campeonato. Premio Nobel de la Paz, desde la clandestinidad luchó por la democracia en Venezuela. María Corina Machado fue para muchos el personaje de 2024. Ese año ella encabezó una tarea titánica para recolectar las actas electorales que le demostraron al mundo que la oposición había ganado las elecciones del 28 de julio frente al régimen de Nicolás Maduro. Esos documentos fueron utilizados por otros países y por organismos internacionales para denunciar un fraude de Nicolás Maduro, a pesar de que él se había proclamado ganador y luego en enero de 2025 asumió un nuevo mandato presidencial. Esa asunción, cuestionada por gran parte del mundo, golpeó a la oposición venezolana a comienzos de este año.
Sin embargo, en octubre llegó un giro inesperado. María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, por lo que el Comité Noruego describió como una incansable labor para la transición de la dictadura a la democracia en Venezuela. El galardón llegó en un momento especialmente tenso para Venezuela. Apenas un mes antes, el gobierno de Donald Trump lanzó una campaña de presión militar contra el régimen de Nicolás Maduro, que incluyó aviones, barcos y tropas en el Caribe para lo que ellos consideran una campaña contra el narcotráfico. Estados Unidos y otros países de la región consideran a Maduro la cabeza de una organización narcoterrorista llamada Cártel de los Soles. Machado respaldó esa operación, un apoyo que le valió algunas críticas. Desde que se lanzó en septiembre, los ataques a las presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico ya dejaron más de 90 muertos. Pero Estados Unidos no presentó pruebas sobre los contenidos de esas lanchas ni sobre los tripulantes, lo cual le valió críticas y cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos, para Donald Trump, pero también para Machado y su Nobel de la Paz. Hacia el final del año, María Corina Machado volvió a los titulares de todo el mundo. Después de pasar más de un año en la clandestinidad en su propio país, perseguida por el régimen de Maduro, logró salir en un escape de película. Un peligroso viaje en lancha, una noche en una isla y un viaje a través del Atlántico fue el itinerario que la llevó hasta Noruega. La líder opositora no llegó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero su odisea y su promesa de regresar a Venezuela para devolverle la democracia la llevó de nuevo al centro de la atención mundial. El joven con síndrome de Down que soñaba con ser actor y hoy brilla en Netflix. Santiago de Marco fue una de las revelaciones actorales de este año. Participó en la segunda temporada de División Palermo, la exitosa serie de Netflix que aborda la discapacidad a contramano de los estereotipos. Santiago tiene síndrome de Down. Tiene 25 años y es el mayor de 3 hermanos. Vive en Herli con uno de ellos y con su mamá. Es hincha de Independiente y fue ayudante del director técnico del club barrial que está a 2 cuadras de su casa. Cuando era chico, soñaba con ser actor. Participó de un taller de actuación junto a Ana María Yunta, mientras en la escuela le hacían bullying por su discapacidad. Desde hace años integra una compañía actoral inclusiva y además participa en obras de teatro. Cuando piensan las cualidades que lo hicieron destacarse en el casting de División Palermo, Santiago no duda. Habla de su buena dicción, de su buena memoria y de su flexibilidad. De la serie rescata que rompe tabúes sobre la inclusión y además destaca que fue una oportunidad para que actores y actrices con discapacidad desplegaran su talento. Sin embargo, subraya que las posibilidades de los actores y actrices con discapacidad para conseguir trabajo son muy acotadas. A Santiago le encantaría tener otras oportunidades como la de División Palermo. Hasta que eso ocurra, le gustaría conseguir trabajo como bartender o como personal de seguridad en fiestas. El coraje del periodista y la sensibilidad del escritor. Jorge Fernández Díaz no necesita presentación para la audiencia de La Nación. Para nuestros lectores es una figura central, es uno de los analistas más influyentes y más destacados de la edición dominical de los domingos. Pero ¿por qué este año ha sido el año de Jorge Fernández Díaz? Bueno, porque han confluido 3 cosas que son absolutamente infrecuentes en la vida de un periodista y de un escritor. Yo diría inédito. Ganó en el curso del mismo año el Premio Nadal, el prestigiosísimo Premio Nadal a la literatura que se otorga en España por su novela El secreto de Marcial. Pero ganó también el Premio Mariano de Cavia, que entrega el Rey de España en Madrid todos los años, por un artículo suyo titulado Bienvenidos al populismo de derecha, es decir, por su obra periodística. Y ganó además, en el mismo año 2025, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo. De manera que estas 3 distinciones, que de algún modo resumen las aristas centrales de una trayectoria fundamental como la de Jorge Fernández Díaz, la de su sensibilidad como escritor, la de un novelista exquisito, la de un novelista innovador, que ha hecho bestsellers y que ha hecho obras de ensayo
que marcaron bisagras y formatos absolutamente novedosos en la literatura argentina. Una obra que le ha ganado además un lugar en la Academia Argentina de Letras, nada menos, donde ocupa el sillón Juan Bautista Alberdi. Pero además el Mariano de Cavia, que le entregó el rey Felipe VI en España, simboliza la otra gran arista y la otra gran faceta de Jorge, que es su coraje como periodista, ¿no? Un periodista que también ha transitado todos los géneros, que también ha transitado todos los peldaños de la carrera profesional dentro de una redacción, pero que se caracteriza por romper moldes y por navegar muchas veces en contra de la corriente. Esto le ha valido situaciones de incomodidad, situaciones de intimidación inclusive a lo largo de este año por parte de actores del poder, de manera que ese premio representa un reconocimiento al coraje y a la innovación de un periodista absolutamente singular. Y la Academia de Periodismo ha premiado esta conjunción de cosas, esa prosa exquisita que caracteriza a Jorge, pero también esa capacidad de navegar contra la corriente. Por eso pensamos que indiscutiblemente Jorge es una de las personalidades de este año. No se puede pensar el periodismo y la literatura argentina del 2025 sin poner en la primera fila a Jorge Fernández Díaz. La heroína de la respuesta conmovedora en la inundación de Bahía Blanca. El 8 de marzo de 2025, Nadia Kainz protagonizó una cadena solidaria durante la inundación de Bahía Blanca que le salvó la vida a un hombre. Nadia tiene 33 años, vive en Bosques, Florencia Varela, y estudia microbiología. Es voluntaria de Cruz Roja Argentina desde 2012. Había llegado a Bahía Blanca junto a otros voluntarios horas después de la catástrofe. El sábado 8, Nadia estaba asistiendo a adultos mayores en una parroquia de Cerdi, una de las localidades más afectadas por la inundación. De repente llegó un pedido de ayuda. Un vecino se había descompensado. Nadia caminó 1,5 cuadras con el agua hasta las rodillas para llegar a Fernando Klein, que estaba desvanecido sobre una calle elevada. Una vecina le hacía reanimación cardiopulmonar, pero Fernando no reaccionaba. Enseguida tomó la posta y empezó a hacer las compresiones torácicas que había hecho infinidad de veces, pero siempre sobre el muñeco con el que da capacitaciones. Era la primera vez que lo hacía sobre una persona. Nadia empezó a alternar esa maniobra con Natanael, uno de sus compañeros, hasta que llegaron otros 2 voluntarios, con una tabla rígida y con una camioneta. Las ambulancias no podían llegar hasta Fernando por el nivel del agua, pero era crucial que recibiera asistencia médica. Cuando emprendieron el tramo hasta la ambulancia, las cámaras de La Nación Más la registraron en vivo. Estaba comprimiéndole el pecho a Fernando, todavía desvanecido, pero sobre la caja de la camioneta. Fueron unos segundos de angustia y urgencia, pero que tuvieron final feliz. El hombre de 47 años recobró el conocimiento antes de llegar a la ambulancia. Tal vez por eso, esa imagen de Nadia reanimando a Fernando sobre la caja de la camioneta rodeada de sus compañeros se viralizó en segundos. Era la contracara de las imágenes de pérdida y desesperación que se estaban viralizando por redes sociales y medios de comunicación. Pero Nadia está lejos de sentirse protagonista. Dice que el episodio tuvo final feliz porque todos se involucraron para que así fuera. Ese día, asegura, la solidaridad y el trabajo en equipo fueron los que salvaron una vida. La promesa de la natación que surca el agua al ritmo del rock and roll. En 2025, Agostina Hein ratificó lo que ya no es, aunque se la llame como tal, una promesa de la natación, porque utilizó el año como una verdadera plataforma para su despegue. Después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el año anterior, donde fue la atleta más joven de la delegación argentina, tuvo una temporada realmente vibrante y de ensueño.
El punto más alto de este 2025 para Agostina Heyn llegó en el Mundial de Rumania, en el Mundial Juvenil, donde se consagró campeona en los 400 metros combinados, superando así la marca que en el año 2004 había obtenido Georgina Bardach cuando ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El Mundial sucedió apenas unos días después de que Agostina Heyn también brillase en los Juegos Suramericanos Juveniles, donde fue una de las más galardonadas y se colgó ni más ni menos que 8 medallas, 3 de ellas de oro, de manera que aquel campeonato de su categoría terminó siendo también una especie de gran precalentamiento para lo que vendría después, el punto más importante de la temporada, el Mundial de Rumania. Como si esto fuera poco, también se colgó 4 medallas de oro en el torneo José Finkel, un tradicional torneo de natación que se lleva adelante en Brasil. Con este año, Agostina Heyn une también puntos históricos de la natación argentina que se conectan entre sí, sin dudas, entre Janet Campbell en los inicios, una nadadora que aún se piensa en blanco y negro, pasando mucho más acá en el tiempo, por ejemplo, por Georgina Bardach, la cordobesa que decía se colgó la medalla de bronce en los Juegos de Atenas, sin obviar, por supuesto, el caso de Delfina Pignatello, más cercana en el tiempo a Agostina Heyn y de quien ella dice tiene mucho que aprender, no solo por las marcas extraordinarias que hizo en su carrera Delphi, sino también por todo lo que conllevó la expectativa exterior que se generó en torno a ella y la presión y que la llevó a abandonar la natación a muy temprana edad. De esta manera, Agostina Heyn, nacida en Campana y formada mayormente en Zárate, no tiene menos que ilusionarse de cara al futuro. Por supuesto, ella está apuntando a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde llegará mucho más madura y mucho puede pasar en el medio en torno a eso, pero es llamativo que la marca, por ejemplo, que hizo en este Mundial de Rumania, la hubiesen llevado a ser finalista olímpica en los Juegos de París 2024. Así cierra un gran año que le permite soñar y que seguramente es el mejor de muchos y también el primero de otros tantos que estén por venir. Robert Francis Prevost, el sucesor de Jorge Bergoglio. No solo se rompió un tabú en la Iglesia Católica el 13 de marzo de 2013 cuando fue electo el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita. También volvió a romperse un tabú el 8 de mayo de este año de 2025, cuando 133 cardenales de 71 países reunidos cum clave bajo llave en la Capilla Sixtina eligieron al primer Papa de los Estados Unidos, León XIV. Se rompió un tabú porque siempre se pensó que era imposible tener a un Papa de Estados Unidos, una de las grandes superpotencias. Pero, ¿por qué fue elegido Robert Francis Prevost? Bueno, era el menos americano de los americanos, no era un gringo, dijeron los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina. ¿Por qué? Porque en realidad él es el Papa de los dos mundos, un Papa también peruano con cualidades que los cardenales vieron como las cualidades necesarias para el sucesor de Jorge Bergoglio. Un pastor, sobre todo, un Papa misionero, es el primer Papa agustino y un Papa, alguien con experiencia global, había sido durante 2 mandatos el prior de los agustinos y además con gran capacidad y habilidad para resolver situaciones complicadas. De hecho, dicen todos, es un Papa que escucha mucho, pero que luego actúa y decide. Ya son más de 7 meses de León XIV en el poder. Vemos que, si bien en las formas es alguien muy distinto al Papa Francisco, es más formal, se ha puesto esa buceta roja. En la sustancia sigue la huella del Papa Francisco. Por supuesto, le tocó ser electo en medio del Año Santo, del Jubileo, y por eso lo que vemos es que hasta el momento ha sido muy cauteloso, no ha hecho grandes nombramientos. El único gran nombramiento que ha hecho ha sido el de ha sido su sucesor en el dicasterio de los obispos, que es Filippo Iannone, un carmelita muy escuchador como él. Por eso se cree que iremos viendo mucho mejor este papado, este pontificado nuevo, distinto. Cada papa tiene su carisma
de León 14, una vez que cierre la Puerta Santa este 6 de enero, luego ya ha convocado a un consistorio de cardenales y ahí veremos cómo este papado realmente comenzará a imprimir su huella. Ella es la fundadora de un centro Montessori para niños de 2 a 5 años en condición de pobreza. La protagonista de esta historia se llama Ana Inés Martini y es la fundadora de un jardín Montessori en la zona de Benavides para chicos en situación de pobreza. La historia de Ana comienza hace mucho tiempo atrás, en la adolescencia, cuando ella conoce a Manuel, un chico que estaba en los primeros años de la universidad. Los jóvenes se enamoraron y desde ese momento estuvieron juntos. En un momento de la vida, a él deciden trasladarlo a Arkansas y bueno, y la familia se muda. Tienen 4 hijos, hasta que en el 2008 decidieron regresar a la Argentina por el trabajo de él. Cuando regresan al país, además de crecer profesionalmente, crecieron los sueños de la pareja. Y uno de estos sueños de la pareja era crear un centro educativo. En este caso fue un jardín de infantes. Manuel tenía la convicción de que el progreso o el cambio, para lograrlo, era necesario la educación. Y ella, Ana, tenía una vocación de servicio y enseñanza muy fuerte desde joven. Bueno, Manuel, fiel a su estilo, que era muy resolutivo, enseguida buscó un terreno y en ese terreno, con el apoyo del Club Newman, en el 2019 empezaron las obras. De esta manera, este sueño empezó a tomar forma. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia y la pandemia lo frenó todo. Hasta que en el 2021 pasó lo impensado. Manuel fallece de coronavirus. La pérdida de Manuel fue un golpe muy fuerte para Ana. Él era su esposo, su compañero, el padre de sus hijos y el socio de sus sueños. Eso hizo que este sueño que tenían juntos quedara en stand-by, quedó suspendido un tiempo, no se sabía si iba a seguir adelante o no, hasta que una noche ella tuvo un sueño que fue revelador y una voz muy cálida le decía que tenía que seguir adelante. Fue así que del dolor ella juntó las fuerzas y con mucho sacrificio y mucho trabajo logró inaugurar lo que hoy se conoce como Casa de Niños Emanuel. Es el primer proyecto de la Fundación MIR, es un centro educativo Montessori para niños de 3 a 5 años en la zona de Benavides, que tiene la particularidad de que asisten niños en condición de pobreza y que no recibe ayuda estatal. Actualmente hay alrededor de 30 chicos en el jardín de infantes y con el tiempo espera ampliarse porque tiene capacidad para 90 niños. ¿Por qué el nombre? El nombre no es casual. Emanuel viene de una broma que solía hacer Manuel en la intimidad del hogar. Él decía que su nombre era bíblico, que derivaba de Manuel, Dios con nosotros. Así que bueno, Ana cuando puso el nombre pensó en él y cree que es una manera de honrarlo. ¿Por qué nos pareció importante esta historia? Porque nos habla de algo más que una tragedia personal. Nos muestra que el dolor se puede transformar en acción y que el sueño, en este caso que era de ellos dos, puede sobrevivir a la pérdida y transformarse en una oportunidad para otras personas. Gastón Díaz, el adolescente de Lanús que fue elegido entre los 10 mejores estudiantes del mundo. Su directora del Instituto Santa Faz de Lanús suele definirlo como el distinto de la manada y cuenta que es él quien se establece metas y va golpeando las puertas para lograrlo. Ahora su próxima meta es entrar a Stanford, una de las mejores universidades de Estados Unidos. Es por eso que hace 2 años Gastón va a la mañana a su colegio de toda la vida y a la tarde participa de un programa para entrar a estas universidades. En enero también se postulará a otras 15 universidades y en caso de quedarse en Argentina espera estudiar en el ITBA.
Con la elección de haber quedado entre los 10 mejores estudiantes del mundo, lo postularon como ciudadano ilustre de Lanús y también espera ser nombrado en la legislatura y en el Senado. Pero esos no son solo los títulos que acumula. Con sus 17 años, su currículum ya suma una larga lista de logros. Fue él el que logró que en su colegio se incluyeran las Olimpiadas de Matemáticas y suele hablar de su profesora como una de las personas que más lo acompañó. También participó de muchas competencias estudiantiles y además del programas solidarios, como por ejemplo participa de distintas clases de apoyo en el barrio 31 y en Ciudad Oculta. A los 14 llegó su primer proyecto en tecnología. Participó de un programa del MIT en donde desarrolló en una hackathon un programa para transparentar gastos de los gobiernos. Después, a partir de ahí, se inspiró para su propio emprendimiento, Cresify, que es una plataforma que brinda diferentes herramientas comerciales. Sus principales clientes son de Europa y Chile. Ahora la puso en pausa para cumplir su sueño de entrar a estudiar en alguna de las universidades de Estados Unidos. El CEO que revolucionó el sector petrolero. ¿Por qué lo elegimos? Bueno, en un sector acostumbrado a la formalidad y a la tradición, Marín se abrió paso con su manera de comunicar muy directa que busca justamente acercar a la industria hidrocarburífera a la población. En el gobierno mismo lo destacan como el mejor comunicador de la gestión libertaria, porque es una persona que, por ahí a diferencia del equipo económico del presidente, habla con todos los actores, con todos los medios de comunicación. Pero creo que su mayor logro, sobre todo este año, fue haber hecho a YPF una de las empresas más tecnológicas del país. Ya YPF es la empresa energética más grande del país, es responsable de 1/3 de la producción de petróleo y gas, más del 50% de los despachos de combustible, pero todo eso, Marín lo que le agregó fue tecnología, mucha inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos, no solo de producción de petróleo y gas, sino también de despacho de combustible. Hoy por hoy la empresa tiene el minuto a minuto de cuántos alfajores o hamburguesas venden cada una de sus estaciones de servicio. Entre sus logros más destacados este año, o por lo menos algo impensado hace algunas épocas, es haber logrado que YPF desinvierta o salga de algunas provincias históricamente petroleras, que eso significó vender áreas maduras, poco productivas, e irse de provincias como Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego. Y por el lado del downstream, es decir, por las estaciones de servicio, incorporó este año el servicio de autodespacho, también algo impensado que iba a poder lograrse en Argentina hace algunos meses. ¿Quién es Horacio Marín? Bueno, su nombre fue una sorpresa cuando fue elegido presidente y CEO de YPF en diciembre de 2023, pese a que tiene más de 35 años de experiencia en el sector petrolero. La mayor parte de esa carrera la hizo en el grupo Techin, de hecho estuvo a cargo del emblemático yacimiento Fortín de Piedra, de desarrollarlo, que fue el yacimiento que comprobó que hay gas en abundancia en Vaca Muerta. Su estilo de dirigir puede generar algunas críticas, porque es bastante exigente y obsesivo y hace que los plazos de ejecución se acorten, lo cual genera algunos logros tal vez impensados hace algunos meses. Los 3 grandes objetivos que tiene Marín hacia adelante con YPF son, en primer lugar, convertir a la empresa en la más grande de no convencional del mundo. Esto quiere decir que la producción sea 100% proveniente de vaca muerta. En segundo lugar, desarrollar el negocio del gas natural licuado, el GNL, que le podría aportar a la Argentina exportaciones adicionales por más de 10.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, tiene que ver con mejorar la oferta gastronómica o la calidad gastronómica de las estaciones de servicio, que son más de 1.600 en todo el país. El gran cambio que la sociedad civil le impuso a la política, la boleta única de papel. En las elecciones del domingo 26 de octubre hubo un ganador que no obtuvo ni porcentajes mensurables ni bancas. Fue la boleta única de papel, que se aplicó por primera vez a nivel nacional este año y fue producto de un trabajo de décadas de distintos actores de la sociedad civil, entre los que se destaca el de Alan Clutterbuck, presidente de la Red de Acción Política. Su extensa labor, que comenzó en 2001 con la junta de firmas y reuniones con dirigentes de distinto color político, permitió revolucionar este año la manera de sufragar en el país. Permitió, por un lado, terminar con el robo de boletas y el voto en cadena, dos prácticas que históricamente condicionaron las jornadas electorales.
pero también logró garantizar que toda la oferta partidaria, por nueva o pequeña que fuera, estuviera disponible en el cuarto oscuro, lo cual Clutterbuck considera su mayor éxito. También lo es haber podido sancionar este cambio en el método de votación después de muchos años de resistencia, una tarea que continuará en los próximos años para poder garantizar que las provincias que aún no la aplican a nivel local empiecen a implementarla. La instrumentación de la boleta única de papel en estos últimos comicios nacionales fue un primer hito para poder avanzar en esa dirección, ya que demostró su simpleza y efectividad, según destaca Clutterbuck, pero también es necesario seguir avanzando y mejorar algunas fallas del sistema, como fue el aumento del voto en blanco en algunas categorías. Pero no fue lo único que demostró la boleta única de papel en las últimas elecciones. También permitió exhibir que es muy posible llegar a amplios consensos para impulsar reformas estructurales en el país, que está atravesado por una fuerte polarización política, y también el poder de la sociedad civil para impulsar cambios. Es decir, que la reforma impulsada por Clutterbuck es reformista en lo concreto, pero también en su propuesta de terminar con la grieta política. Por eso decidimos destacarlo este año. En su caso, el arte de ser muchos y de seguir al mismo tiempo siendo uno solo. Ya sabemos que Guillermo Francella es uno de los preferidos del público. Es una de las pocas figuras que acapara la atención de la gente e invita al cine, al público, a ver la última de Francella, no importa el título que tenga la película. Y en este caso, este año, después de una trayectoria de 3 décadas consecutivas de éxitos en el cine, le permitió a uno de los actores más queridos por el público argentino multiplicarse al extremo de representar 16 personajes en una película, Homo Argentum, que apareció con la idea de representar o de exponer a través de esos personajes las múltiples caras expresadas por Francella, 16 maneras de vivir lo que podríamos llamar el ser nacional. Francella no solo aparece en cámara representando a estas 16 personas, sino que se puso al hombro este proyecto como productor, defendiéndolo como no había hecho con ninguna de sus películas anteriores. Estamos hablando de 3 décadas seguidas de éxito y de 24 millones de entradas vendidas a lo largo de sus 24 películas, prácticamente 1 millón de personas viendo cada una de las películas de Francella durante todos estos 30 años. Lo que habla en este momento y en este año de una figura que decidió poner el cuerpo y poner el alma como nunca lo había hecho detrás de un proyecto que, además de multiplicarse en cámara, seguía siendo uno porque él había llevado la idea, él la había imaginado, él la había concebido y él se la había propuesto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, los directores de este proyecto. Francella dedicó prácticamente todo este año a Homo Argentum. Recibió un premio muy importante a la trayectoria otorgado por la Academia de Cine Argentino y dejó entre el público la sensación de que faltaba algo en su presencia frente a las cámaras. La vamos a tener el año que viene, cuando vuelva al streaming con la 4ª temporada del Encargado, cuando vuelva al teatro para hacer Desde el Jardín, aquel personaje con el que Peter Sellers se despidió del cine, y seguramente alguna otra película más para seguir acumulando protagonismo, para seguir sumando entradas y para seguir convirtiéndose, como muchos o como uno, en uno de los actores más predilectos y más queridos del público argentino durante los últimos 30 años. La antropóloga que develó el misterio de los huesos del jardín de Coghlan. Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando desapareció un mediodía de julio de 1984. Su familia lo buscó desesperadamente. Su padre murió en un accidente de tránsito mientras que lo buscaba por las calles de Villa Urquiza, Coghlan, por la zona de su casa. Murió sin saber lo que le había pasado a su hijo. Inesperadamente y fortuitamente, 41 años después, en una obra en construcción de Coghlan, en un lote donde años atrás había vivido el músico y cantante de Soda Stereo Gustavo Cerati, unos albañiles encontraron unos huesos
cuando hacían una medianera con la casa vecina. 150 huesos humanos fueron los encontrados esa tarde de mayo pasado, cuando se inició una investigación que por suerte pudo llegar a un final y darle una respuesta a una familia que no supo lo que le había pasado a Diego. Cuando los albañiles encontraron los huesos, inició una investigación que estuvo a cargo del fiscal Martín López Perrando, que convocó al equipo argentino de antropología forense, liderados por Mariela Fumagalli, que fueron claves para identificar a personas desaparecidas durante la última dictadura militar, a combatientes de Malvinas, y acá tuvieron la misión de hacer un estudio del terreno, tratar de reconstruir lo que había pasado con esos huesos, cuántos años habían estado enterrados, qué pudo haber pasado. Su trabajo fue clave, primero para determinar que habían sido enterrados no en el lote donde estaba la casa donde vivió Cerati, sino en el lote de al lado. Después fue clave para tratar de obtener un patrón genético. Y la noticia que ya se había publicado en numerosos medios de Argentina llamó la atención de un joven periodista que no había llegado a conocer a su tío porque había desaparecido en julio de 1984. Le llamó la atención también un reloj hallado, un reloj calculadora hallado con los huesos. Así fue que le sacaron una muestra de sangre a la abuela de este joven y hubo match entre el ADN de esta mujer que hoy tiene 87 años y el patrón genético de los huesos hallados en ese jardín de Coglan. Fue clave el trabajo hecho, como decía, de los antropólogos liderados por Mariela Fumagalli, la directora para la Argentina del equipo argentino de antropología forense. Fueron ellos los que le dieron la respuesta a una familia que ahora sí sabe qué pasó. Diego no es que no quiso volver a su casa esa tarde de julio, no pudo volver porque fue asesinado y enterrado en una casa de Coglan, en un jardín donde todavía, una casa donde todavía vive Norberto Christian Graf, que justamente fue compañero de colegio de Diego, de la víctima, y ahora está bajo investigación, ahora está bajo un proceso judicial que lo tiene como sospechoso. Cavigliaso es una empresaria todoterreno que está hoy a cargo junto a sus 3 hermanos y su padre de la empresa Prodeman. Es la empresa que distribuye sus productos a través de la marca Maniquín en toda la Argentina. Hoy la empresa está focalizada en la innovación tecnológica, la producción de maní que se exporta al mundo. La empresa siembra alrededor de 40.000 hectáreas. De esto produce 140.000 toneladas al año. Este porcentaje es significativo porque el 70% de su producción se envía al mundo. Lo que hizo Ivana junto a su familia no es menor. La empresa que comenzó con su padre, justamente haciendo un trabajo muy artesanal en su planta que está ubicada en General Cabrera, en la provincia de Córdoba, comenzó básicamente con ellos al mando de la firma. Pero con el paso del tiempo, hoy la empresa tiene 650 empleados que se encargan no solo de la producción, también de la innovación tecnológica. Más allá de la producción de maní, la empresa hoy realiza con la cáscara del maní ladrillos que sirven para la construcción hoy en la Argentina. También se utiliza todo lo que es esa materia para la elaboración de energía y de bioenergía que se utiliza en la provincia de Córdoba. Incluso este año ganó 2 premios en los premios a la excelencia agropecuaria del diario La Nación. Se quedó como mejor industria agroalimentaria y también se quedó con el oro dentro de todas las categorías. La empresa es muy reconocida, no solo acá en la Argentina, sino también alrededor de todos los países, que son 40, a donde envía su producción de maní. La empresa volvió a adquirir notoriedad este año 2025 justamente por el aumento del consumo del maní que se dio en la Argentina. A partir de la pandemia, los consumidores empezaron a consumir mucha más pasta de maní. Eso le permitió a la firma poder diversificar sus productos,
Más allá de su rol dentro de la industria nacional, también es reconocida como una de las líderes empresarias a nivel nacional. Por eso la elegimos a Ivana en el anuario 2025 del Diario La Nación, por ser una empresaria todoterreno, por ser la reencarnación de la innovación de la industria del maní y también por ser conocida como la reina del maní. El lanzador de satélites detrás de la inversión que promete cambiar la economía argentina. Hace poco más de un mes recorrió el mundo una noticia prometedora para la economía argentina. La empresa argentina Sur Energy firmó un acuerdo de intención con OpenAI para levantar uno de los centros de datos más grandes de América Latina en tierras patagónicas. Prevé una inversión de $25.000 millones para construirse. Pero ¿quién está detrás de este megaproyecto que promete tener tanto impacto en el país? La empresa Sur Energy fue fundada hace poco más de 1 año y medio por Emiliano Kargieman junto a Matías Travisano y Stan Chudnovsky. Kargieman es una de las caras más visibles del proyecto y alguien vinculado de forma directa con gigantes como Apple, Cisco y la NASA. Y como todo emprendedor, no siguió el típico camino tradicional, sino que tuvo un recorrido de outsider. Fue miembro de una banda de hackers que justamente hackeaba juegos, teléfonos y celulares. Estudiaban cómo funcionaba la tecnología para descubrir usos que no estaban previstos originalmente de fábrica. Con los años, su pasado hacker terminó abriéndole sus primeras puertas laborales. Su nombre y sus habilidades por vulnerar sistemas de seguridad lo hicieron llegar a oídos del jefe de la DGI durante el gobierno de Carlos Menem, quien contrató a él y a sus amigos para proteger ese organismo público justamente de personas como ellos. Su recorrido profesional siguió por varios lugares hasta que en un momento llegó al Centro de Investigación de la NASA en California. Ahí tuvo por primera vez una inmersión en un mundo que no sabía que iba a atraparlo por completo, la industria espacial. Ahí nació la idea de crear una empresa que desarrollara satélites de observación terrestre de alta resolución para democratizar el acceso a información geoespacial en tiempo real. Aunque el recorrido no fue fácil, uno de los primeros satélites fue creado en un altillo rodeado de paredes llenas de moho en el corazón del barrio porteño de Chacarita. Después de mucho esfuerzo, llegaron a poner en órbita al Capitán Beto, su primer satélite que cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. Y hoy la empresa ya tiene 52 satélites lanzados al espacio. Uno de los proyectos que más expectativas genera y que el antiguo hacker tiene entre manos es la empresa Sur Energy. El plan implica la construcción de un data center de 500 megawatts de capacidad. Kargieman habló del impacto directo que tendrá en la economía argentina, porque abrirá una nueva vertical de exportación en el país, lo que generará un ingreso de divisas enorme. Por el momento, su energía está puesta en que la alianza con Sam Altman avance y se haga realidad. La pregunta que nos despierta a todos es: ¿estaremos frente al próximo proyecto que cambiará el país? Faustino Oro, el pequeño genio que quiere alcanzar la cima del ajedrez mundial. Hace unos días se desarrolló el Campeonato Argentino de Ajedrez. Argentina no es un país gigante en este juego ciencia, pero hubo mucho interés, hubo muchos aficionados conectados de otro lugar. ¿Por qué? Porque jugaba Faustino Oro, el chico que está atrapando la atención del ajedrez en el resto del planeta. Tiene 12 años y se lo considera la mayor promesa del juego en el mundo. Nosotros lo conocimos hace un par de años, a los 10, cuando empezó a tener sus primeros resultados resonantes, pero Faustino había empezado un poco antes, en la cuarentena. Él estaba en su casa encerrado como todos, pateando la pelota, y descubrió que podía jugar al ajedrez en línea. Esto fue para él todo un hallazgo, y desde entonces creció. Hoy tiene 12 años y 2 meses y va por un récord mundial. ¿Qué pasó en medio? Bueno, Faustino venció en partidas blitz, que son las súper rápidas, 1 minuto por partida, a Magnus Carlsen, el mejor en los últimos 15 años del ajedrez en el planeta y uno de los mejores de la historia. Luego lo hizo con el número 2, Nakamura, y a partir de entonces los ojos del ajedrez se posaron en él cada vez más. Nadie como él jugó al ajedrez a su edad, ni los grandes de la historia como Bobby Fischer, como José Capablanca, como Garry Kasparov, eran tan buenos a los 12 años. De hecho, el propio Kasparov lo admira, le ha puesto un apodo
en las redes sociales chessy, que es una combinación de la palabra chess, ajedrez en inglés, y Messi. Esa es la admiración que le tiene este grande de la historia a este chico que consiguió el récord de precocidad al consagrarse maestro internacional. Logró 2.500 puntos de Elo en el ranking mundial a los 11 años, también un récord. Y todo eso gracias a un estilo que es muy completo. Un estilo que el diario inglés The Guardian calificó como universal, porque Faustino es bueno en todas las posiciones. Por todo esto decimos que Faustino es el pequeño genio del ajedrez que quiere alcanzar la cima mundial. El polista que nunca deja de sumar hitos para la película de su vida. Fue un año muy especial para Adolfo Cambiaso, una carrera extensísima. Él debutó en la Triple Corona, que es la trilogía de torneos más importantes de polo del mundo, allá por el año 1992, y ha sido una máquina de ganar títulos, de cambiar historias. Creó su propia organización de caballos, aparecieron los clones, ganó con su hijo. Fue cumpliendo un hito atrás de otro, casi como una película. Y este año, el 2025, se le presentó una ocasión soñada. Él en realidad allá por el 2019, diciembre, había ganado por 16ª vez el Abierto de Palermo, que es el campeonato más importante de polo del mundo. Y una noche, en una entrega de premios del Comité Olímpico Argentino, nos dijo: sueño algún día con jugar con mi hijo Poroto y con mis sobrinos. Los sobrinos son Camilo y Bartolomé Castañola, hijos de su hermana Camila y de Bartolomé Castañola. Y en ese año habían debutado en el Abierto de Palermo, generando un gran suceso. Pero claro, eran todos chicos. Poroto, su hijo, también estaba en 13, 14 años, y Cambiaso estaba estirando su carrera para poder jugar con Poroto, cosa que consiguió en el 2022 y salió campeón de Palermo. Pero le faltaba esto, que además tenía un tinte especial, porque las familias, hubo allá por 2010 una pelea entre Cambiaso con su cuñado por separación del equipo, y las relaciones no quedaron bien. Se acercaron, pero es como que faltaba una vuelta de tuerca, que era volver a compartir el día a día, las caballerizas, asados, los caballos, charlas de polo. Y a fines del 2024, días antes de tener que jugar la final del campeonato argentino contra sus sobrinos, Cambiaso recibió la invitación para formar un equipo familiar. Él y Poroto con sus dos sobrinos. Una ocasión inmejorable, con 49 años, llegando ya al final de su carrera. Acercaron. Las relaciones fueron realmente muy lindas y ganaron la Triple Corona. Invictos en 12 partidos, ganaron el Abierto de Palermo. Cambiaso quedó con 19 títulos y está a uno del récord de la leyenda de Juan Carlito Harriot. Realmente increíble que a los 50 años siga compitiendo y ganando como lo hace. Ya no sorprende, y la película de su vida sigue sumando capítulos. Buenos Aires, capital mundial de la Nela Manía. Este año el rey Carlos III la condecoró. Vino 2 veces a la Argentina, revolucionó el Teatro Colón. ¿Por qué es uno de los personajes del año Marianela Núñez? A la hora de hacer un balance en La Nación, todos los años tenemos en cuenta una característica por sobre todos los demás: que los personajes elegidos del año sean inspiradores. En ese sentido, no hay dudas por qué Marianela Núñez, la bailarina argentina que desde hace 25 años encabeza el Royal Ballet de Londres, es uno de los personajes elegidos. Marianela es hace muchísimos años una bailarina de excelencia, consagrada en todo el mundo y muy reconocida, no solo por esa técnica de oro que le da en el escenario una seguridad y un virtuosismo excepcional, sino por sus cualidades interpretativas, por la capacidad que tiene de transmitir con la expresión lo que esos personajes de las historias que cuenta quieren generarnos.
Es decir, esto ya es muy conocido sobre ella. Volvemos al principio. ¿Por qué 2025 es el año de Marianela Núñez? Bueno, tenemos que pensar en la Nelamanía, en lo que generó cuando ella vino a Buenos Aires. Estuvo 2 veces este año en la Argentina. Primero en invierno vino a hacer Don Quijote, una comedia, un título del siglo XIX que es un clásico muy popular. Y luego, ya en octubre, vino a hacer un drama, Onegin. En el papel de Tatiana fue absolutamente desgarradora. La personalidad es un factor crucial para esta Nelamanía que la transformó en un ídolo popular. Habrán visto, porque no solo quienes estuvieron en el Teatro Colón y vieron que el Colón parecía más un estadio de fútbol y ella con la camiseta argentina celebraba la posibilidad de reencontrarse con su gente, sino quienes la vieron todas estas semanas que estuvo a lo largo del año acá, en la televisión, en los streamings, en las radios, en los diarios. Fue un verdadero fenómeno. Su cercanía con el público y su permanente agradecimiento a todas las personas y todas las situaciones que atravesaron su carrera, desde su familia, que la acompañó desde muy chica, hasta cada maestro que en la sala de ensayo o sus directores en las compañías le dieron apoyo, posibilidades, se lo siguen dando. Porque hay algo que no se puede soslayar, que es que a los 43 años, cuando una bailarina clásica habitualmente está en esa tensión natural que se produce entre el cuerpo y las exigencias del ballet, más cerca del retiro, Marianela está en la cresta de la ola. Nicolás Occhiato es el eslabón cuasi perfecto entre los medios tradicionales y el streaming. Este año, tan ambicioso como visionario, Nicolás Occhiato logró desembarcar como conductor en el prime time de Telefe, algo que para él era un sueño por cumplir. A pesar del éxito que él tenía como creador de Luzu TV, el canal de streaming que él creó en el año 2021, en plena pandemia, y que se posicionó como el más importante y el más popular del país, él está convencido de que la televisión tradicional no murió, que tiene que seguir existiendo y se tiene que seguir desarrollando. Por eso, cuando de Telefe lo convocaron para ser el conductor de La Voz Argentina, un formato que históricamente estaba asociado a Marley, él buscó crear una alianza con el canal y desembarcar con su propia empresa, con Luzu TV, a pesar de que Telefe ya tenía su propio canal de streaming. Y esto sentó un precedente en el mundo digital. Con su programa en el mundo del streaming, Nadie Dice Nada, ese ciclo que nació durante la pandemia a través de Zoom en el año 2021, empezó con 1.600 espectadores y hoy tiene un promedio de 200.000 espectadores en vivo. Y en el último semestre de 2025 superó los 106 millones de visualizaciones totales, que se suma las personas que ven el programa en vivo y el consumo on demand, lo que demuestra claramente por qué Nicolás Occhiato es uno de los personajes del año. Daniel Laureta, el biólogo argentino que convirtió un abismo oscuro del Atlántico en un fenómeno masivo. Como todo biólogo, Daniel está acostumbrado a trabajar en silencio, en el laboratorio, por fuera de las cámaras, de las luces. Pero inesperadamente se convirtió en un fenómeno masivo su trabajo. ¿Y cómo fue esta historia? En 2023, él y su equipo de investigadores mandaron una propuesta para investigar un cañón marino justo frente a las costas de Mar del Plata, y esta propuesta se lo enviaron a la Schmidt Ocean Institute. Esa propuesta quedó seleccionada entre muchas otras, y este año, en julio de este año, se pudieron subir al Falkor 2, un buque científico de esta institución que les permitió viajar a 50 kilómetros mar adentro, justo frente a las costas de Mar del Plata, y bajar a 3.900 metros de profundidad. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo llegaron tan profundo? Gracias al Rob Sebastian, un submarino manejado a control remoto que es capaz de descender a profundidades increíbles donde por supuesto no llega ni la luz del sol. Este aparato les permitió no solamente tomar imágenes, sino también muestras sobre el lecho marino. Y gracias a estas imágenes y a estas muestras, Laureta cree que descubrieron 50 especies nuevas, aunque por supuesto todo el proceso
para saber si es una especie realmente que no fue descubierta es bastante largo y lleva bastante tiempo. Todo lo que hicieron en el Falkor 2 lo transmitieron en vivo a través de un streaming. Por supuesto, ellos les avisaron a sus familiares y a sus amigos para que se sumen al streaming y para que puedan ver lo que hacían arriba del barco. Pero, increíblemente, estos videos empezaron a colar a las redes sociales y se empezó a sumar cada vez más gente. Empezaron a tener 10.000 personas que veían este video en simultáneo, luego 30.000, 40.000, y llegaron al número impensado, increíble, de 92.000 personas en vivo. Y luego estos videos alcanzaron hasta 18 millones de reproducciones en redes sociales. Por eso, Daniel Laureta para nosotros se convirtió en uno de los personajes del año, porque lograron sacar la ciencia del laboratorio. Daniel Laureta para nosotros es el hombre que convirtió un abismo oscuro en el océano Atlántico sudoccidental en un fenómeno masivo. Enzo, un futbolista de toda la cancha. Elegimos a Enzo porque en 2025 Enzo reunió una condición que lo pone por encima de todos los futbolistas del resto del planeta. Él es doble campeón mundial. Al título de Qatar 2022 le sumó este año el Mundial de Clubes con el Chelsea. Es un jugador en constante progresión, en constante evolución. Ha conseguido materializar en la cancha todos sus sueños, los que surgieron desde su época en River. Ha conseguido también algo muy importante en un club inglés, como es ser nombrado subcapitán, detrás del inglés Reece James. Enzo supo absorber la presión que significó el alto precio por su pase. Se pagaron 121 millones de euros hace 2 años. Es el futbolista más caro para la historia del fútbol argentino. Este año Enzo se afirmó en un equipo que es mayormente joven, con un promedio de edad entre 23 y 24 años. Enzo tiene 24 años y así como se afirmó en el Chelsea, también tiene un lugar muy destacado en el seleccionado argentino. En este año no tuvo una participación muy extensa con el seleccionado argentino. Jugó en 3 partidos, pero los 3 muy importantes. Fueron los 3 que sellaron la clasificación de la Argentina al Mundial. Scaloni lo valora como una pieza fundamental en el mediocampo. Todo este recorrido que está haciendo desembocará en el Mundial 2026. Estados Unidos, un lugar donde Enzo este año fue campeón mundial de clubes, y el lugar y el país donde defenderá el título conseguido en Qatar 2022. Enzo Fernández, como dicen en Inglaterra, es un jugador box to box, área a área, un jugador de toda la cancha, que está para recuperar la pelota, para la creación del juego y para llegar al área a definir. Un volante moderno, un volante que gracias a Dios puede disfrutar la Argentina. La escritora Ariana Harwicz fue elegida como figura en el área cultural porque el director estadounidense Martin Scorsese eligió su novela Matate Amor, su primera novela, la primera novela de Harwicz, para llevarla al cine. La trayectoria de Harwicz es muy interesante dentro de la cultura argentina porque es una autora que comenzó autoeditándose. Su primera novela fue financiada por ella y por su padre. Se editó, circuló entre los lectores, luego pasó a una editorial mediana llamada Mar Dulce. Damián Tabarovsky vio en esa novela el potencial que había y la reeditó. Harwicz siguió sacando varias novelas, novelas cortas siempre. Sus novelas no exceden las 100 páginas. Siempre indagan en la violencia de los vínculos familiares. Los que vieron la película se van a dar cuenta de esto, que es una madre que sufre como una especie de demencia posparto, digamos, y en el que hay también como una especie de erotismo bastante salvaje. Bueno, todos esos temas van recorriendo siempre la obra de Harwicz, la obra narrativa, porque la autora también tiene una obra de no ficción, de ensayos, donde reflexiona sobre el lugar del artista en el mundo contemporáneo, digamos, que también para ella es un lugar
que está marcado por la violencia, por la hostilidad, por algo que define a la época, que es como la polarización también. Al mismo tiempo, en la Argentina fueron adaptadas al teatro. Tanto Mátate Amor como Precoz como La débil mental fueron llevadas al teatro. Es, digamos, como muy representativa la versión que se hizo de Mátate Amor, que dirigió la actriz y directora Marilu Marini, interpretada por Erika Rivas. Hardwicke siempre dice que el personaje que interpreta en la película de Ramsey, Jennifer Lawrence, en realidad le debe mucho a la interpretación que hizo Erika Rivas en teatro, que es muy potente. Es una obra que sigue en cartel. Por todos estos motivos, Ariana Hardwicke integra el anuario 2025 de La Nación como representante de la cultura argentina, en la Argentina y en el mundo. ¿Tuviste un año difícil? ¿Las cosas no te salieron como vos querías? A todos nos pasa. Pero quiero que pienses cómo te trataste en esos momentos. ¿Qué te decía esa vocecita interna que nos habla y que nos reta cuando las cosas salen mal? ¿Te decía no te preocupes, hiciste lo mejor posible, la próxima vez te va a salir mejor? ¿O te decía palabras más duras como sos inútil, sos incapaz? Y algunas menos simpáticas que prefiero no nombrar. Justamente de esto habla Paul Gilbert. Él es un psicólogo británico y él es el creador de la terapia centrada en la compasión. Su terapia justamente propone cultivar esta calidez interior con la que nosotros nos hablamos, ¿no? Y además ser sensibles al sufrimiento propio y ajeno y a nuestras necesidades, ¿no? Desde LN Bienestar nos pareció que este enfoque era realmente disruptivo y que era válido de cultivarlo. En sus palabras, él lo que dice es que el tono con el que uno se habla a sí mismo es fundamental. Gilbert dedica su trabajo al entrenamiento compasivo de la mente, capacitando a personas y profesionales en esta terapia innovadora. Él asegura que ser compasivo requiere de dos elementos fundamentales, que son el coraje y la sabiduría. Porque para él, como que estos dos factores son claves para poder enfrentar el sufrimiento humano. Y usa la metáfora del bombero. Él lo que dice es que justamente un bombero lo que hace es, necesita coraje para apagar el incendio, enfrentar el incendio, pero también lo que necesita es inteligencia para saber cómo abordarlo. Por eso, no son solo las palabras que nosotros decimos, sino que usamos, sino cómo las decimos. Podemos tratar de convencernos, ¿no?, de que somos afortunados por la cantidad de bendiciones que tenemos, por la gente que nos quiere, pero si nosotros no nos tratamos a nosotros mismos con calidez y con amabilidad, las cosas no salen de la mejor manera. De eso se trata la compasión, ¿no?, de tratarnos con cariño y ser amables con nosotros mismos. Un enfoque que vale la pena tener en cuenta en el año que arranca. Paul Gilbert vino a la Argentina y dio varios talleres formando y capacitando. Él preside la Compassionate Mind Foundation en el Reino Unido y por eso lo elegimos a Paul Gilbert, porque nos parece que lo principal es empezar por uno mismo para poder realmente sanar heridas profundas. Manos a la obra. El empresario cerró un año de hiperacción en el mercado inmobiliario, en el que desembolsó más de 190 millones de dólares. Compró una de las tierras más codiciadas de la ciudad de Buenos Aires, 4 hectáreas y media ubicadas en pleno Palermo sobre la avenida Bullrich, donde planea hacer un emprendimiento de más de 350 millones de dólares de inversión. Ahí sueña con cumplir el anhelo de tener en Buenos Aires el Art District de Miami. Además, se quedó con otro terreno, muy estratégico también, ubicado en el barrio de Canitas, a pasos del campo de polo. Uruguay
también estuvo en su mira. Se quedó con el último pulmón verde de Carrasco, en la ciudad de Montevideo, donde planea hacer un barrio abierto residencial. Y en Punta del Este compró el terreno que pertenecía a Lázaro Báez, por el que desembolsó poco más de 10 millones de dólares. Ahí lo que va a hacer es un emprendimiento con foco en el polo asociado a Adolfito Cambiaso. Y como si fuera poco, se asoció a la desarrolladora creadora de la marca Cartier. ¿Para qué? Para consolidarse en el negocio del fideicomiso al costo. Eduardo Constantini es uno de los elegidos en el anuario de La Nación por sus ganas de hacer.